El martes 20 de octubre de 2015, Miroslav Kovac regresó a casa del trabajo 3 horas antes de lo habitual y encontró a su esposa Nadia, de 35 años, en la cama con su hijo Denis, de 17. 2 días después, los tres habían fallecido. En la mañana del 22 de octubre de 2015, el tranquilo barrio residencial de Samobor, al oeste de Zagreb, parecía un día cualquiera. Céspedes bien cuidados, coches aparcados y unos pocos peatones apresurados en sus quehaceres. Nada presagiaba que ese día pasaría a la historia criminal de Croacia. La alarma la dio Ivan Petric, compañero de trabajo y amigo desde hacía mucho tiempo de Miroslav Kovac, de 51 años, ingeniero de la construcción en una empresa local. Miroslav, un hombre meticuloso y concienzudo, llevaba 2 días sin aparecer por el trabajo y no contestaba al teléfono, algo totalmente inusual en él. Pasado el mediodía, al no poder contactar con ninguno de los 3 números que conocía, el del trabajo, el personal y el de casa de Miroslav, Ivan decidió pasar por la casa de los Kovac en la calle Lipova después del trabajo. La casa, el número 12, era un edificio de 2 plantas muy cuidado, construido con ladrillos de color claro. Al llegar allí, hacia las 5 de la tarde, Petric observó que todas las cortinas estaban corridas y que el coche de Miroslav estaba aparcado en la entrada, cubierto por una fina capa de polvo y hojas caídas. Iván llamó al timbre. Silencio. Volvió a llamar y esperó unos minutos, atento. Ni un ruido. Rodeó la casa y probó la manilla de la puerta trasera que daba a la terraza. Estaba cerrada con llave. Lo único que le pareció extraño fue una ventana entreabierta en el segundo piso, por la que le pareció percibir un olor débil, desagradable y dulzón. Sintiéndose inexplicablemente inquieto, Ivan Petric marcó el 112 y comunicó sus sospechas. La primera patrulla de la policía de Zagreb, Odgel Samobor, llegó al lugar 15 minutos más tarde. El oficial superior Zoran Matic y su compañero realizaron un interrogatorio rutinario al autor de la llamada, Ivan Petric. A continuación, intentaron ponerse en contacto con los residentes de la casa. Al no obtener respuesta, decidieron entrar en la casa debido a la posible amenaza para la vida y la salud de las personas que se encontraban en su interior. Un cerrajero del servicio de rescate llegó 20 minutos más tarde y rompió la cerradura de la puerta principal en pocos minutos. Lo primero que notaron los agentes de policía al entrar fue el silencio pesado y opresivo y el mismo olor peculiar que apenas se percibía en el exterior, pero que ahora era claramente discernible en el interior. El interior de la casa era completamente normal. Un abrigo colgado en un perchero en el pasillo, una taza de café medio vacía sobre la mesa de la cocina y una manta sobre el sofá del salón. No había signos de lucha, allanamiento o robo. Los agentes procedieron con cautela, registrando el lugar y subiendo al segundo piso. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, pero no cerrada con llave. De allí provenía el olor más fuerte. El agente Matic empujó la puerta y se quedó paralizado en el umbral. La escena que se presentó ante sus ojos hizo que el experimentado policía diera un paso atrás involuntariamente. El cuerpo de una mujer yacía boca arriba en una gran cama doble. Tenía el rostro azul y los ojos muy abiertos. En el suelo, junto a la cama, yacía un joven en una posición antinatural, con un profundo corte en el cuello. Un hombre estaba sentado en una silla junto a la ventana con un rifle de caza en el regazo. Tenía la cabeza echada hacia atrás y se veían agujeros de bala en la pared detrás de la silla. Matic informó inmediatamente por radio al oficial de guardia del hallazgo de 3 cadáveres con signos de muerte violenta y solicitó que se enviara al lugar un equipo de investigación, expertos forenses y un médico forense. En la siguiente hora, la calle Lipova fue acordonada. Llegaron investigadores de Zagreb, entre ellos el jefe del departamento de homicidios.
el inspector Goran Vidakovic. Vidakovic era conocido por su enfoque metódico y minucioso de los casos. Tenía 48 años y había visto mucho en su carrera, pero incluso él quedó impresionado por la magnitud de la tragedia en aquella casa tranquila y respetable. El examen inicial del lugar de los hechos duró varias horas. Los científicos forenses, vestidos con monos blancos, examinaron metódicamente cada centímetro de las habitaciones, recogiendo pruebas, huellas dactilares, fibras, restos de fluidos biológicos. El forense concluyó preliminarmente que los tres habían muerto aproximadamente 48 horas antes, es decir, el martes por la noche. La causa de la muerte de la mujer fue asfixia, probablemente por estrangulamiento. El joven murió por una hemorragia masiva como consecuencia de la sección de la arteria carótida. Junto a su mano derecha se encontró un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. El hombre que estaba en la silla murió por un disparo en la cabeza con una escopeta del calibre 12, de la que era propietario legal. La hipótesis preliminar, que se convirtió inmediatamente en la principal, fue asesinato y doble suicidio, o doble asesinato y suicidio, pero la secuencia de los hechos era completamente confusa. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el último? ¿Cuál fue el motivo de un acto tan cruel y definitivo? El inspector Vidakovic ordenó a sus subordinados que comenzaran a interrogar a los vecinos y a establecer el círculo de conocidos de los fallecidos. La primera información oficial facilitada a la prensa por la policía fue extremadamente escasa. Se han encontrado los cadáveres de 3 miembros de la misma familia en una casa particular en Samobor. Un hombre de 51 años, su esposa de 35 y su hijo de 17. Se está investigando las circunstancias de su muerte. La identidad de los fallecidos se estableció rápidamente. Miroslav Kovac, su segunda esposa Nadia Horvat y su hijo de su primer matrimonio, Denis Kovac. Las entrevistas con los vecinos no arrojaron prácticamente ningún resultado. La familia Kovacs era considerada tranquila y poco conflictiva. Nadie oyó gritos ni disparos la noche de la tragedia. Algunos señalaron que Denis se había vuelto más retraído y agresivo en los últimos meses, pero lo atribuyeron a las dificultades de la adolescencia. Ninguno de los interrogados podía imaginar que, tras la fachada de este próspero hogar, se estaba desarrollando un drama que conduciría a un desenlace tan sangriento. El ambiente en el departamento de investigación era tenso. Vidakovic reunió a su equipo para una reunión informativa matutina. Las primeras fotos de la escena del crimen estaban dispuestas sobre una gran mesa. «Esto no parece un asesinato doméstico normal», dijo lentamente el inspector, mirando las fotos. La posición de los cadáveres, la forma en que fueron asesinados. Aquí hay algo que no cuadra. No se trata de un simple acto violento, sino de una lógica retorcida y profunda. Nuestra labor es comprender esa lógica. Los investigadores comenzaron a examinar el pasado de cada una de las víctimas. Solicitaron información a bancos y operadores de telefonía móvil, estudiaron sus cuentas en las redes sociales y planificaron entrevistas con amigos, compañeros de trabajo y familiares. Se prestó especial atención a la personalidad de Nadia Horvat, una mujer casi 16 años más joven que su marido y madrastra de su hijo adolescente. Los investigadores creían que su aparición en la casa podría haber sido el catalizador de los procesos desconocidos que llevaron a la explosión. Mientras los medios de comunicación especulaban sobre todo, desde un robo hasta un asesinato ritual, el inspector Vidakovic y su equipo se sumergieron en las vidas de las 3 personas cuyos cadáveres fueron encontrados en la casa cerrada con llave. Aún no sabían que tendrían que desentrañar una red de celos, pasiones prohibidas y trastornos psicológicos que finalmente se describiría en los informes policiales como el crimen por celos más perverso de la historia del país.
La investigación apenas comenzaba y cada nuevo dato, cada detalle de la vida de las víctimas solo añadía nuevas preguntas, alejando a los investigadores de una respuesta sencilla y clara. La investigación comenzó con un trabajo metódico y rutinario para reconstruir la vida de cada una de las víctimas, y la primera persona en ser objeto de un minucioso escrutinio fue Nadia Horvath. Era su personalidad, como nueva variable en la ecuación de la familia Kovacs, la que suscitaba más preguntas al inspector Vidakovich. Para comprender lo que había sucedido en el número 12 de la calle Lipova, era necesario comprender quién era esta mujer. Nadia Horvath, de soltera Nadia Babik, nació hace 35 años en la pequeña localidad de Slavonski Brod, en el este de Croacia, en el seno de una familia de trabajadores de una fábrica local de maquinaria. Era hija única, y según los pocos familiares con los que la policía logró contactar, su infancia fue normal. En el colegio era buena, sin destacar, pero tampoco se la consideraba una rezagada. Los compañeros de clase a los que los investigadores localizaron a través de las redes sociales la describieron como una chica tranquila, algo retraída, pero que siempre cuidaba su aspecto y soñaba con dejar la provincia para irse a la capital. Ese sueño se hizo realidad cuando cumplió 19 años. Inmediatamente después de terminar el instituto, hizo las maletas sin matricularse en la universidad. Se mudó a Zagreb, donde al principio vivió con un pariente lejano y trabajó como camarera en una pequeña cafetería. Su vida en la capital durante los siguientes 10 años fue una sucesión de cambios de piso y de trabajo. Trabajó como dependienta en una tienda de ropa, administrativa en un salón de belleza y subdirectora en una pequeña empresa comercial. No tenía estudios superiores, pero según sus antiguos compañeros, era inteligente, tenía facilidad para relacionarse con la gente y era decidida. Su principal objetivo era alcanzar la estabilidad económica y un cierto estatus social que sentía que le faltaba. Los investigadores entrevistaron a 2 de sus amigas más cercanas, con las que había mantenido el contacto desde su estancia en Zagreb. Fueron sus testimonios los que comenzaron a arrojar luz sobre el carácter y las ambiciones de Nadia. Según ellas, Nadia siempre había estado insatisfecha con su situación. Trabajaba duro, pero sus ingresos apenas le alcanzaban para pagar el alquiler y algunos modestos entretenimientos. Salía con hombres, pero todas sus relaciones eran efímeras y no le aportaban lo que quería: una pareja estable que le proporcionara una vida cómoda. Unos 2 años antes de la tragedia, cuando tenía 33 años, se registró en una página de citas. Allí conoció a Miroslav Kovac. Miroslav era todo lo contrario a sus novios anteriores. Era 16 años mayor que ella, rico, tenía su propia casa y un trabajo estable y respetado. Para él, viudo que había vivido solo durante varios años tras la muerte de su primera esposa, Nadia era un soplo de aire fresco. Era joven, enérgica y guapa. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después de conocerse, se fueron a vivir juntos y 6 meses más tarde, se casaron. Nadia se mudó de su pequeño apartamento alquilado en Zagreb a la espaciosa casa de Miroslav en Samobor. Insistido por su marido, dejó su trabajo para dedicarse por completo a su familia y a su hogar. Para los amigos de Nadia parecía un sueño hecho realidad. En sus redes sociales publicaba fotos de su feliz vida familiar. Aquí está con Miroslav de vacaciones en Italia. Aquí está diseñando el jardín de su casa. Aquí están cenando en un restaurante caro. Sin embargo, tal y como descubrieron los investigadores al hablar con sus amigos, detrás de esa fachada brillante se escondía una realidad muy diferente. Una de sus amigas, Anna Marik, contó que Nadia se había quejado varias veces por teléfono de que se sentía aburrida y aislada. Tras mudarse a Samobor, se encontró alejada de su círculo habitual de amigos. Miroslav trabajaba mucho y a menudo estaba de viaje por negocios.
Su círculo de amigos estaba formado por personas de su misma edad que a Nadia no le interesaban. Se encontraba en una jaula de oro. Tenía todo lo que había soñado: dinero, una casa, estatus, pero no tenía vida propia. Decía que se sentía como si no fuera la dueña de la casa, sino una parte de ella, un bonito mueble. Un tema de conversación habitual era Denis, el hijo de Miroslav. Cuando Nadezhda se mudó, él tenía 16 años. Al principio su relación era neutra. Nadezhda le decía a sus amigos que intentaba ser su amiga, sin intentar sustituir a su madre. No se entrometía en sus asuntos, sino que le compraba la ropa de moda y los gadgets que le pedía. Denis, por su parte, mantenía las distancias, pero sin hostilidad. La situación comenzó a cambiar aproximadamente un año después de la boda. Miroslav seguía trabajando muchas horas. Denis, como adolescente, pasaba la mayor parte del tiempo después del colegio en casa. Así, Nadia y Denis se quedaban solos durante largas horas, casi todos los días. Fue durante este periodo, según revelaron las conversaciones telefónicas de Nadia con sus amigas, cuando apareció un nuevo tono en su voz. Dejó de quejarse del aburrimiento. Cuando sus amigas le preguntaban cómo estaba, respondía de forma evasiva, pero con un entusiasmo notable. Empezó a hablar más de Denis, pero de una manera extraña. No lo describía como su hijastro, sino como un compañero, y hablaba de las películas que veían juntos, la música que escuchaban y sus secretos que su padre no conocía. Anna Marik recordó una conversación en particular que tuvo lugar unos 4 meses antes de la tragedia. Nadia se rió y dijo: «Denis y yo vimos una película hasta las 2 de la madrugada. Miroslav estaba dormido, ni siquiera se enteró. Tenemos nuestra propia onda y él me entiende mejor que nadie». En ese momento a Ana le pareció extraño, pero lo descartó como un intento de Nadia por conectar con su hijo adolescente. Ahora, a la luz de lo sucedido, esas palabras adquirían un tono siniestro. Los investigadores examinaron minuciosamente la situación financiera de Nadia. Ella no trabajaba, pero Miroslav le había dado una tarjeta de crédito con un generoso límite, que ella utilizaba con frecuencia. El análisis de sus gastos reveló que gastaba la mayor parte de su dinero en ropa, cosméticos y un gimnasio. No se encontraron compras sospechosas o de gran cuantía que pudieran indicar problemas o una vida secreta. También se examinó su vida digital. Sus cuentas en las redes sociales estaban impecables. La última publicación se realizó una semana antes de su muerte. Una foto de un ramo de rosas con la leyenda: «Cuando tu marido sabe cómo hacerte feliz». Sin embargo, tras un examen más detallado, los expertos forenses descubrieron correspondencia borrada en una de sus aplicaciones de mensajería. No fue posible recuperar su contenido en su totalidad. Aún así, varios fragmentos extraídos por especialistas técnicos indicaban comunicación con un suscriptor registrado en su teléfono como D. Las frases eran fragmentarias: «No debes saber nada. Hoy después de las 10. Estoy cansada de esconderme». Inicialmente, los investigadores asumieron que Nadia tenía un amante, pero al comparar la hora en que se enviaron estos mensajes con el horario de trabajo de Miroslava y el horario de clases de Denis, llegaron a una conclusión impactante. Los mensajes se enviaron a una hora en la que Miroslava no estaba en casa y Denis ya debería haber vuelto del colegio. El nombre del abonado, D, coincidía con la primera letra del nombre de su hijastro. La imagen que se estaba formando ante el inspector Vidakovich era cada vez más inquietante y iba más allá de un simple caso de adulterio. La vida de Nadia Horvat, que desde fuera parecía una historia de éxito provincial al estilo de Cenicienta, resultó ser un complejo drama psicológico. Una mujer que había logrado sus deseos se quedó con un vacío y una falta de realización personal. Encerrada en una gran casa con un adolescente que estaba pasando por un difícil periodo de crecimiento,
Aparentemente cruzó la línea que separaba el papel de madrastra de otra cosa. Los investigadores comprendieron que los motivos y la psicología de Nadia eran solo una pieza del rompecabezas. Para tener una visión completa, necesitaban estudiar con el mismo detalle a los otros dos participantes en esta tragedia, el padre y el hijo. La siguiente persona en la que centraron su atención fue Denis Kovač, de 17 años, cuyo comportamiento, según algunos testigos, había cambiado drásticamente 6 meses antes de que lo encontraran muerto en el suelo del dormitorio de sus padres. Después de que los investigadores hubieran elaborado un perfil detallado de Nadia Horvat, su atención se centró en los otros dos participantes en la tragedia, Denis, de 17 años, y Miroslav Kovač, de 51. Para comprender la dinámica de los acontecimientos que condujeron al sangriento desenlace, era necesario examinar la relación entre padre e hijo, así como cómo cambiaron sus vidas con la llegada de una nueva mujer. Según todos los archivos recopilados, Denis Kovač era un adolescente normal hasta cierto punto. Perdió a su madre a los 12 años tras una larga batalla contra el cáncer. Este periodo, según señalaron los familiares entrevistados, fue difícil para él. Aún así, su padre, Miroslav, hizo todo lo posible por apoyar a su hijo. Denis se encerró en sí mismo durante un tiempo, pero gracias al apoyo del psicólogo de su colegio y de sus familiares, acabó recuperándose. Le iba bien en el colegio hasta 9º curso, donde destacaba en las ciencias exactas, como su padre, que era ingeniero. Tenía un círculo de amigos pequeño pero estable, con el que disfrutaba de los videojuegos y la bicicleta. Sus profesores lo describían como un joven tranquilo, educado, aunque algo tímido. No había constancia de medidas disciplinarias ni de comportamiento agresivo en su expediente personal. Era un hijo del que su padre podía estar orgulloso, pacífico, inteligente y sin problemas graves. Miroslav Kovač, por su parte, era descrito por sus compañeros y conocidos como un hombre excepcionalmente honesto y trabajador. Tras la muerte de su primera esposa, se dedicó por completo a su trabajo y a la crianza de su hijo. Era lo que la gente llama la sal de la tierra. Fiable, responsable y de pocas palabras. Su vida seguía una rutina estricta. Trabajo, casa y alguna que otra salida con amigos, los fines de semana para jugar a los bolos o ver el fútbol. Le proporcionaba a su hijo todo lo que necesitaba y más. Sin embargo, según su hermana, que habló con los investigadores, se volvió más reservado emocionalmente tras la muerte de su esposa. Expresaba su amor y su cariño a través de cosas materiales. Sin embargo, le costaba tener conversaciones íntimas, especialmente con su hijo adolescente. Era un padre protector, pero tal vez había dejado de ser un amigo cercano para su hijo, que estaba madurando. La llegada de Nadia a sus vidas pareció dar un nuevo impulso a Miroslav. Rejuveneció y sonreía más a menudo. Para Denis, que entonces tenía 16 años, la llegada de su madrastra no supuso un shock al principio. Aceptó la decisión de su padre y, durante los primeros 6 meses, su vida juntos parecía ir bien. La investigación determinó que los cambios radicales comenzaron unos 8 o 9 meses antes de la tragedia. Estos afectaron principalmente a Denis. Las primeras señales de alarma se dieron en su colegio. Sus notas, que siempre habían sido excelentes, comenzaron a bajar drásticamente. Empezó a faltar a clase y se mostraba apático y distraído en clase. Luego comenzaron los problemas de comportamiento. Las anotaciones en su diario escolar, que los investigadores examinaron, estaban llenas de comentarios de los últimos 6 meses. Faltó al respeto al profesor. Provocó una pelea durante el recreo. Se negó a hacer los deberes. Esto era completamente diferente al Denis que todos conocían. Su tutor intentó varias veces hablar con su padre. Sin embargo, Miroslav siempre estaba de viaje por negocios o decía estar ocupado, prometiendo arreglar todo en casa.
Al parecer, atribuía el comportamiento de su hijo a la rebeldía normal de la adolescencia. La testigo clave en esta parte de la investigación fue la psicóloga de la escuela, la doctora Anna Kovacic. Fue ella a quien la profesora de Denis envió al niño después de su última pelea. La policía tuvo acceso a sus informes oficiales, que eran impactantes. Durante la primera entrevista, que tuvo lugar unos 5 meses antes del asesinato, Denis se mostró retraído y hostil. Respondía a las preguntas habituales con monosílabos. Sin embargo, la doctora Kovacic era una profesional con experiencia y notó en su comportamiento signos de una grave tensión interna y una ansiedad reprimida. En sus notas escribió: "El sujeto muestra síntomas clásicos de estrés emocional. Hay un cambio brusco de humor, pasando de la apatía a la agresividad sin motivo aparente. Hay motivos para creer que el origen del problema se encuentra en el entorno familiar". En la segunda reunión, Denis se abrió un poco. No dijo nada directamente, pero cuando le preguntaron cómo le iba en casa, respondió con una frase que la psicóloga anotó textualmente en su informe: "Todo es complicado. Ella no es lo que parece". Cuando se le pidió que aclarara a quién se refería, se cerró de nuevo y se negó a continuar la conversación. La doctora Kovacic se dio cuenta de que se refería a su madrastra. Intentó varias veces hablar con su padre, Miroslav Kovac. Solo consiguió hablar con él por teléfono una vez. Miroslav escuchó sus preocupaciones, pero reaccionó con irritación. Dijo que Denis estaba pasando por una edad difícil, que era un niño mimado y que simplemente manipulaba a los adultos. Se negó a asistir a una consulta conjunta, alegando que no tenía tiempo para tonterías y que se ocuparía él mismo de su hijo. Este fue el último contacto que la escuela tuvo con el padre de Denis. La psicóloga anotó en su informe: "El padre niega que haya ningún problema y se niega a cooperar. Existe el riesgo de que el estado psicoemocional del adolescente se agrave debido a la falta de apoyo adecuado por parte de su progenitor. Se recomienda un seguimiento". Sin embargo, no se llevó a cabo ningún seguimiento. Denis dejó de acudir a las sesiones de terapia. Sus amigos, que fueron entrevistados por la policía, confirmaron el cuadro de cambios repentinos. Según ellos, Denis se distanció de ellos unos 6 meses antes de su muerte. Dejó de contestar las llamadas, de salir y abandonó los juegos online a los que solían jugar durante horas. Uno de sus amigos dijo que se lo encontró por casualidad en un centro comercial con su madrastra, Nadia. No parecían madrastra e hijastro, sino una pareja, declaró al investigador. Ella le cogía del brazo y se reía, y él parecía tenso y enfadado. Cuando me vio, fingió que no nos conocíamos y se la llevó rápidamente. Los investigadores compararon este testimonio con fragmentos de la correspondencia recuperada del teléfono de Nadia. Las horas y las fechas coincidían. Quedó claro que existía una conexión entre Denis y Nadia que lo atormentaba y lo destruía por dentro. Se encontraba atrapado. Por un lado, sentía una atracción prohibida o la presión de una mujer adulta, y por otro, tenía miedo de su padre y sentía culpa. Esta lucha interna se manifestaba en forma de agresividad hacia el mundo exterior y aislamiento total. Estaba psicológicamente destrozado, y ninguno de los adultos se daba cuenta o quería darse cuenta. Miroslav Kovac, absorto en su trabajo y en su nuevo matrimonio, seguía sin darse cuenta. Notaba que su hijo se había vuelto difícil, pero no veía la razón subyacente. Para él, un hombre de ideas tradicionales, la idea de que su joven esposa pudiera tener una relación sexual con su hijo adolescente era probablemente inconcebible. Vivía en la ilusión de una familia feliz que había construido sobre las ruinas de su vida pasada. Trabajaba para asegurar el futuro de esta familia, sin darse cuenta de que su presente ya estaba envenenado por las mentiras.
Así, en octubre de 2015, se había creado una situación explosiva en el hogar de los Kovac. Por un lado estaba Nadia, que, tal vez por aburrimiento o en busca de emociones fuertes, había iniciado un juego peligroso. Por otro lado estaba Denis, un adolescente psicológicamente inestable que se había convertido en víctima o cómplice de este juego y estaba destrozado por sus demonios internos. Y por encima de todo estaba Miroslav, el cabeza de familia, ciego y sordo a lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. Solo hacía falta una chispa para desencadenar la explosión. Y esa chispa fue su inesperada llegada a casa el martes 20 de octubre. Todos los datos recopilados, las declaraciones de los testigos y las conclusiones de los expertos se unieron para formar un cuadro coherente, lo que permitió al inspector Goran Vidakovic y a su equipo reconstruir con un alto grado de probabilidad los acontecimientos que tuvieron lugar en el número 12 de la calle Lipova entre el 20 y el 22 de octubre de 2015. El punto de partida de este drama fue el martes 20 de octubre. Miroslav Kovac, debido a la cancelación de una importante reunión en el trabajo, regresó a casa alrededor de las 3 de la tarde, 3 horas antes de lo habitual. Nadie lo esperaba. Al entrar en la casa, no encontró ni a su esposa ni a su hijo en la sala de estar ni en la cocina. Subió las escaleras y abrió la puerta de su dormitorio. La escena que vio allí destruyó su mundo en un instante. Su esposa Nadia, de 35 años, y su hijo Denis, de 17, estaban en la cama matrimonial, desnudos. La investigación reconstruyó lo que sucedió a continuación a partir de pruebas indirectas. En la habitación se encontraron una silla volcada y un vaso roto. Los expertos forenses sugirieron que se trataba de signos de un arrebato violento de Miroslav. Lo más probable es que se produjera una fuerte discusión, marcada por acusaciones, gritos y amenazas. Sin embargo, ninguno de los vecinos oyó nada, lo que sugiere que la mayor parte del conflicto se desarrolló sin gritos, con emociones que hervían por dentro y que eran más aterradoras que cualquier ruido. A partir de ese momento, la casa de los Kovacs se convirtió en una prisión para sus 3 habitantes. El análisis de sus teléfonos móviles reveló que, desde el martes por la noche, ninguno de ellos había realizado ni recibido una sola llamada. Nadie envió ningún mensaje. La actividad en las redes sociales cesó. Los 3 estaban encerrados con su monstruoso secreto. Las siguientes 48 horas, según sugirieron los psicólogos que participaron en la investigación, fueron un infierno. Miroslav, enfrentado a la doble traición de sus seres más cercanos, estaba destrozado. Nadia, cuyo juego había ido demasiado lejos y había quedado al descubierto, probablemente estaba asustada y tratando de justificarse. Y Denis, sorprendido en el lugar del delito, dividido entre la culpa hacia su padre y los complicados sentimientos hacia su madrastra, se vio en medio de un desastre que quizá no había provocado, pero en el que se convirtió en un participante clave. Probablemente hubo conversaciones dolorosas, momentos de silencio opresivo y nuevos estallidos de ira durante esos 2 días. La vida en la casa se paralizó. No se preparó comida y nadie salió. Eran prisioneros de una situación de la que no había escapatoria. Según el examen médico forense, el desenlace se produjo en la noche entre el miércoles y el jueves, aproximadamente entre 40 y 45 horas después de que Miroslav regresara a casa. Basándose en la posición de los cadáveres, la naturaleza de las lesiones y las pruebas forenses, los investigadores reconstruyeron la secuencia más probable de los acontecimientos de esa noche. Nadia Horvat fue la primera en morir. La estrangularon. La ausencia de signos graves de lucha en su cuerpo, salvo hematomas en las muñecas, indicaba que el ataque fue inesperado o que el agresor era mucho más fuerte que ella. Las marcas en el cuello coincidían con un estrangulamiento manual. El inspector Vidakovic concluyó que Miroslav era el responsable.
El estrangulamiento es un método de asesinato personal y directo que requiere contacto físico y se comete en un estado de emoción extrema. Tras 2 días de emociones agonizantes, probablemente otra discusión o acusación fue la gota que colmó el vaso, y la rabia de Miroslav encontró una vía de escape. Después de matar a su esposa, debió de estar en estado de shock por lo que había hecho. Se desconoce qué hacía Denis en ese momento. Quizás presenció el asesinato. Quizás encontró el cuerpo de Nadia después de que todo hubiera sucedido. Para él, ese fue el punto de no retorno. Su mundo, ya destrozado, se derrumbó por completo. Su padre se había convertido en un asesino, y él mismo era el causante de toda esta pesadilla. Los sentimientos de culpa mezclados con el miedo y la desesperación lo consumieron por completo. Bajó a la cocina, cogió el cuchillo más grande, volvió al dormitorio, donde yacía en la cama el cadáver de la mujer que había causado su muerte, y se cortó el cuello. La naturaleza de la herida, su profundidad y dirección, así como la posición del cuchillo junto a su mano, no dejaron ninguna duda en la mente de los expertos. Se trataba de un suicidio. El último actor de esta tragedia fue Miroslav Kovac. Se encontraba en una habitación con 2 cadáveres: el cuerpo de su esposa, que lo había traicionado y a quien acababa de matar, y el cuerpo de su único hijo, que se había quitado la vida por su culpa. Toda su vida, todo por lo que había trabajado y apreciado, se había convertido en cenizas. Su primera esposa había muerto de enfermedad. Su segunda esposa había terminado en la cama con su hijo, y su hijo yacía muerto en el suelo. No había futuro. La decisión fue natural. Sacó su rifle de caza de la caja fuerte, una escopeta de calibre 12 que utilizaba en sus raras excursiones de caza. Se sentó en una silla junto a la ventana, apoyó la culata del arma en el suelo, apuntó el cañón a su cabeza y apretó el gatillo. En la última reunión informativa en la comisaría, el inspector Goran Vidakovic presentó a sus superiores una cronología completa de los hechos. Nos enfrentamos a una tragedia causada por el colapso total de los valores familiares y la comunicación, informó con tono seco y objetivo. Las acciones de Nada Horvat al seducir a su hijastro menor de edad fueron el catalizador. La inestabilidad psicológica del adolescente, agravada por la falta de atención de su padre, lo convirtió en una víctima fácil. La ceguera emocional de Miroslav Kovac y su posterior rabia incontrolable condujeron al asesinato, que a su vez provocó el suicidio de su hijo y, como consecuencia, el suicidio del propio padre. El caso penal se cerró oficialmente debido a la muerte de todos los sospechosos y participantes en el incidente. En su informe final, Vidakovic escribió una frase que más tarde se filtró a la prensa y se convirtió en el leitmotiv de toda la historia. Este crimen, en su estructura interna y sus motivos psicológicos, es uno de los casos más perversos de celos y violencia doméstica registrados en la historia criminal del país. La noticia de la triple muerte en Samobor sacudió los medios de comunicación croatas. Las versiones iniciales de un robo fueron rápidamente sustituidas por detalles impactantes sobre un triángulo amoroso entre una madrastra, su hijastro y el padre de este. Los periódicos salieron con titulares sensacionalistas. En los programas de televisión, psicólogos y criminólogos pasaron horas discutiendo la decadencia moral de la sociedad moderna. La reacción del público fue una mezcla de horror, condena y morbosa curiosidad. La familia Kovacs, conocida solo por unos pocos durante su vida, se convirtió en objeto de debate y condena generalizada tras su muerte. Al cabo de unos meses, el revuelo se apagó. La casa del número 12 de la calle Lipova fue vendida por parientes lejanos de Miroslav y permaneció vacía durante mucho tiempo. 2 años más tarde llegaron nuevos inquilinos que cambiaron por completo el interior, como si intentaran borrar el recuerdo de lo que había sucedido entre aquellas paredes.
La historia de la familia Kovacs sigue siendo un terrible recordatorio de las fuerzas destructivas que pueden acechar tras una fachada de prosperidad aparente, del desastre irreparable que acecha cuando prevalecen la mentira, la traición y el silencio.